ordenados en nuestra existencia a planificar nuestro ser, de ahí se va a ser planificado. Hasta ese momento hay una soledad originaria permanente del hombre y hay una angustia. Por eso un hombre casado, felizmente casado, o una mujer con sus hijos, se sigue sintiendo solo en algún momento. ¿Por qué? Y es bueno y es natural que sea así. Porque esa plenitud y esa planificación de su soledad se va a dar única y perfectamente con el desposorio espiritual de Jesucristo en el cielo. En ese desposorio espiritual que en el Cantar de los Cantares está tan bellamente presentado, en ese desposorio espiritual de mi alma como amada del Señor, por el cual Él ha entregado como Cordero Inmaculado su sangre por amor a su amada, que es mi alma. Ahí vamos a planificar. Por eso esa plenitud a la cual voy a llegar, voy caminando hacia ese desposorio espiritual que está representado en la boda del Cordero, la boda de Caná. Siempre cuando hablamos de boda es esa boda de mi alma con el Señor, pero para llegar a esa boda necesito entrar en diálogo de amor con Jesucristo, con el Señor. Y mientras voy caminando hacia ese diálogo, en ese diálogo eterno que ya se empieza a dar y se va a dar para siempre en ese desposorio, de modo humano lo hago a través de aquel que más amo y más me ama, y ahí sí, con todo mi ser, alma y cuerpo y sentidos, que es mi esposa, mi esposo en la vida matrimonial. Por eso la oración matrimonial. Muy complicado, ¿no? ¿O no? ¿Bien? Bueno, gracias. Si no me dicen para... Teniendo esto en claro, el maligno, que es muy astuto y existe, está en la puerta para afuera, porque está Jesucristo acá presente, él va a quebrar la relación con el Señor, el diálogo con Dios. Y va a quebrar, quebrando ese diálogo con el Señor, como necesitamos hacerlo de modo humano, somos de carne y hueso, necesitamos escuchar, hablar, tocar, sentir, lo va a hacer también quebrando el diálogo en el matrimonio. Esto es distinto a lo que, pero es fuente cuando se habla en los cursos matrimoniales de novios, el diálogo de los novios, escuchar, hablar, todas las metodologías, que hay 200.000. Bueno, este es el origen teológico de esas dinámicas que se dan. El diálogo, el demonio que es tan astuto, que va a necesitar quebrar ese diálogo, esa relación que tienes con el Señor. Entonces es interesantísimo cómo lo logra hacer. Dice, una vez que ha creado, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Todo esto es inmediatamente de haber creado al hombre y la mujer. Este sí es hueso mi hueso, carne mi carne. Será llamada mujer porque ha sido sacada del hombre. ¿Sí? O sea, hay algo mío en el otro. Como hay algo mío en el otro, necesito. Y hay una fuerte alegría de ambos en la presencia del otro. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegarán a ser una sola carne. Agrega Benedicto XVI, y serán un solo espíritu. Porque está hablando de carne con un concepto semítico de los hebreos, que es todo el ser humano, ¿no? No solamente nosotros que vivimos todo, carne y espíritu, ¿no? Es un mismo ser. Entonces, ya podían ser entre ambos planificados en el amor y por lo tanto en la felicidad, en camino hacia la eternidad. Se entiende que Adán y Eva, tal vez, esto lo digo un poco aparte, porque es una hipótesis teológica, iban a terminar su tiempo en la tierra como María, y después de una dormición o una muerte natural podían pasar al cielo si estaban en relación con el Señor, ¿no? Porque estaban hechos para
bueno, no lo hemos leído para crecer y multiplicarse, no es que el mundo iba a estar ya y se le iban a caer de tantas personas humanas que después de tantos siglos de humanidad iban a morir como Pascua hacia el cielo, ¿se entiende eso? Bueno, pero bueno, fuera de eso, creado a Adán y Eva, padres de la humanidad, aquí está la humanidad, aquí estamos nosotros, donde estaban para estar juntos y dialogar juntos en el Señor, que era amigo de ellos. Y cuando está esta imagen, ¿qué sucede? Entra en acción la serpiente con astucia y le dijo a la mujer, habla. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero el árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de él, ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. La serpiente dijo, Dios sabe que cuando ustedes coman, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio el árbol que era apetitoso para comer, agradable a la vista, deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, entretejieron hojas de higuera, etc. ¿Qué hizo el maligno? Rompe, es fuerte, ¿no? Rompe la relación con el Señor. ¿Eva responde bien? Están todos temerosos por si meten la pata al contestar. Sí, siempre pasa eso, no pasa nada. Yo siempre me equivoco más. Responde lo mismo, no pasa nada. Responde bien y con valentía. Aparece en la Escritura muchas veces, tal vez más valentía, en las mujeres que en los varones. En Eva en responder, ya vamos a explicar por qué, en Esther, en Judith, en María, María al pie de la cruz, María Magdalena, la de Cleofás. Es impresionante ese tema, pero es por otra razón. El tema aquí es que ella dice, Dios nos ha dicho que no comamos de ningún, podemos comer de todos excepto de este, ¿no es cierto? ¿Se lo dijo a ella? ¿Ha leído el Génesis alguna vez? Sinceramente. Se lo dijo a Adán. Muy bien. ¿Por qué? Porque ella no existía. Porque no estaba creada. Porque ella responde, nos ha dicho. ¿Miente? Aquí es que ellos tenían un verdadero diálogo. Iban caminando. Algún día Adán con Eva, una vez Dios me dijo, ese no podemos comer. ¿Por qué? No se come porque viene del mar. Bueno, listo, no comemos. Listo. Lo aceptó. Así como los niños le dicen, el papá dice, no se hace, van corriendo a la mamá. No, porque sé que la mamá dijo que no tampoco, o al revés. Porque sé que si uno dice, el otro también. No juego con los dos, pero cuando no hay diálogo matrimonial, los niños juegan con ambos. A modo de niños, imagínense lo que hace el maligno con esto, ¿no? Entonces, este árbol de la fuente de vida espiritual y sobrenatural que tenían, está ahora quebrado en un orden a este otro árbol del bien y del mal, en que ellos sí han recibido un fruto. Dice, si toman de este, serán conocedores del bien y del mal. Pregunta, ¿está bien conocer el bien y el mal? ¿Por qué Dios no quería para ser como dioses? ¿Está bien o mal ser como dioses? Está bien. Estamos creados para ser hijos de Dios. Dios se hace hombre para que nosotros seamos hijos de Dios. El tema es que no nos podemos nosotros, que es el sentido bíblico, apropiarnos del bien y del mal. Entonces, ser dueños de la verdad del bien y del mal. Esto está bien y esto está mal. Eso el hombre no lo puede hacer como dueño, ponerse en la postura de Dios como creador. Que es lo que hicieron nuestros infames legisladores hace 2 años con la ley del aborto. Se pusieron en la postura de soy Dios
Y ese niño que está en el seno de una madre, lo podemos matar. Eso es conocedores del bien y del mal. En ese sentido está en la Biblia. ¿Qué ha sucedido con esto? La mujer dialoga con quien no tiene que dialogar. Le responde bien, sí, pero no le tiene que responder. No entres en respuestas, en diálogo, porque vas a salir perdiendo. Aunque te creas la más santa, el más santo de todos los que están aquí. Vas a perder con el maligno. Eva, que estaba en estado de gracia, era una santa, perdió. Y en ese diálogo ya no estaba dialogando con Adán. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde? Dice que estaba con ella. Ese es el punto. Si tu mujer está dialogando, pero no me estoy refiriendo si está chateando, conversando con la vecina, su corazón, su interés está ya queriendo ser dueña del bien y del mal. Digo tu mujer porque en la Biblia se lee de un modo indistinto para uno para el otro. Si tu marido está dialogando es decir, su corazón está orientado hacia, dialogando con su trabajo, con su dinero, con sus negocios, con la vecina, con aquel que ya no es un diálogo de dos en el Señor, ahí ya está quebrado ese diálogo. Esto es la gravedad de no orar como matrimonio. Cuando ya no pueden hablar con el Señor. Y tanta cobardía tiene este Adán, que él había recibido, porque no existía Eva, ya hemos hablado de esto, el mandato de no hacerse dueño del bien y del mal. Por eso se quiebra esa relación con el árbol de la vida, con el otro árbol, porque toma la postura de ser como Dios para adueñarse de esto quiero hacer. Su mujer lo defendió y él que tenía el mandato, no simplemente no le corta la cabeza a la serpiente, dije, deja de hablar con él y habla conmigo, porque él había dejado de hablar con ella. Tal vez Eva estaba un poco aburrida o distraída porque tal vez él ya no le hablaba. Se cansaron, la rutina del matrimonio después de muchos años que dejamos de hablar, dialogar en el Señor, orar. Se habla del matrimonio como se habla de la familia, se habla de los amigos, se habla en la comunidad cristiana. Este es el centro, porque es sacramental. Desde ahí tengamos un pensamiento análogo para poder hacer que todo esto llegue a todas las realidades humanas, familiares. ¿Sí? Y Adán teniendo como protagonista Eva y la serpiente, pero él también con un pecado de omisión tiene esta complicidad. Recuerden que hay una parábola que es la del rico de Perón, que tiene mucha riqueza, que está en Lázaro, ¿se acuerdan? Está con mucha pobreza ahí, nadie la ayuda. ¿Hizo algún pecado ese rico? En la Escritura no dice que haya cometido ningún pecado, pero fue condenado. Pecado de omisión, porque nunca le ayudó, nunca intervino. Entonces, la valentía para entrar en oración, la valentía para entrar en diálogo con ella o con él, y para poder estar dialogando. Entonces, cuando estás dialogando con alguien, normalmente la otra gente no se mete porque están dos, a no ser que me inviten, y somos 3, 4. Es decir, hay un diálogo íntimo en un matrimonio, un diálogo espiritual, que ya al haber vivido esa soledad del corazón, Adán dejó que entrara el otro. Y no tuvo la valentía en esa omisión de quitarlo. Por eso se rompe el diálogo, es decir, la oración entre ellos. ¿Cómo se rompe la oración entre ellos? ¿Qué viene después? Las acusaciones.
Las acusaciones, ¿se acuerdan quién acusa primero? Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios, ¿a quién va a buscar primero? ¿Por qué? Bien. ¿Vieron esa lógica? Y acá se abre, sí. Sí, yo quisiera preguntar si se podría hablar de una posibilidad, dada la relación que hay entre Adán y Eva, de que se diera la posibilidad de que a lo mejor comiera Eva y no Adán, que Adán hubiera rechazado. Podría haber existido esa posibilidad? Ahí, como hipótesis, podría ser, como hipótesis, pero no es lo revelado, pero que Eva haya comido, el 50% de esa culpa es de ella y el 50% es de Adán, porque él la dejó sola. Para mí es un 60% Adán y 40% Eva, aunque ella haya mordido primero. Yo por tiempo no les preguntaba, pero si yo antes de decir esto le preguntaba a todos ustedes, ¿quién pecó primero? ¿Qué responde? Eva. ¿Quién pecó más fuerte moralmente? Adán. En realidad es el ser humano. Entonces es una tontería pelearnos entre nosotros. Ella sí, puede ser, pero en acción. Pero tal vez Adán pecó primero en omisión de no cuidarla y no dialogar. Dice, che, deja esa serpiente, vamos a caminar un poco. Te tengo que contar que estuve nadando esta mañana. Bueno, vamos. ¿Cómo? Porque el diálogo salva. Cuando tu mujer está nerviosa, porque tu hijo llegó mal, porque se peleó con el compañerito, porque la madre del compañerito es una bruja, porque le enseña eso, no le enseña, y el padre no sé qué tal, y viene furiosa, ¿vos qué haces como hombre, como varón? Bueno, sí, pará, correte un poquito que estoy viendo aquí que ahora, no sé, se va de pataki, entra masa, o sea, estás en otra y tu mujer está con el demonio en la cabeza, o al revés. Viene tu marido cansado, digo al revés porque, este marido cansado, furioso, no sé qué, lo que le pasó en el trabajo y tal, y vos, bueno, sentate, tomate un vino, contame lo que te pasó en el trabajo, qué sé yo, contame qué te pasó con los chicos, y mientras voy haciendo esto, ¿lo estás escuchando alguna vez? Aunque le cuesta hablar. O sea, cuando dejo que la serpiente entre, es porque yo abandoné ese diálogo matrimonial. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Es que ya no me importa si Adán comió o no, ya la dejó sola y le dejó de hablar. Entonces, ¿qué pasa? Las acusaciones. Dice que, es literal esto, Dios, ¿dónde estaba acá? Al oír la voz del Señor que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, esto es un reflejo de la hora de la brisa y la hora de la oración. Es decir, cuando ya has trabajado, cuando has llegado a casa, cuando es la atardecer y nos ponemos a orar así, ¿no es cierto? Bueno, es la hora de la oración. Era la hora de, me reúno con el Señor a orar. Es decir, era la hora donde tenían que charlar un poquito. Se ocultaron de él, porque los dos hablaban, juntos hablaban con el Señor, después de haber trabajado, porque no es que no trabajaban esto, que estaban de vagos todo el día, sino que no se cansaban como nosotros. Esa es la diferencia. Sí, gracias. ¿Se entiende? Ellos trabajaban pero no se cansaban como nosotros sí nos cansamos. Entonces, a la hora de la oración, el Señor los busca, porque Él te sigue buscando aunque tú no lo busques, aunque no quieras orar, y ahora sí, si quieren pensar en rezar. Pero el Señor Dios lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Importante, ¿no? ¿Dónde estás? Oí tus pasos al jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Cuando tienes miedo es porque no tienes el Espíritu Santo. Este es un concepto también teológico. Si tienes miedo espiritual, ontológico, te falta el Espíritu. Él lo había perdido el Espíritu de amor, el Espíritu de diálogo.
no se sentía amado y ya no lo amaba, porque se amó a sí mismo en su pecado que fue la pereza, la omisión, el hago lo que yo quiero, déjenme, estaba, como dice muchas veces, en su mundo, bueno, así estuvo y así le fue. Dios va a buscar al hombre porque a él le había dado la creación. Él lo rechaza, quería dialogar, y dice, ¿dónde estás? Entonces, este tema, cuando Dios quiere hablar contigo, dialogar contigo junto con tu mujer, porque estaban juntos, te está diciendo, ¿dónde estás? Que es una linda pregunta para que cada uno termine el día y dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy como marido, como padre, como esposo, como hombre de trabajo, como hombre cristiano? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi corazón? ¿Con ella, con mis hijos, conmigo mismo, con otra persona, en las cosas? Mi corazón está ya en la vida eterna. ¿Dónde está instalado existencialmente? ¿No? ¿Dónde está ubicado localmente? Entonces, y ya estaba escondido, estaba con miedo, ya no estaba en Dios. ¿No quieres orar con el Señor junto con tu mujer? Es que no está. ¿Dónde estás? Bueno, ahí cada uno tendrá su historia. Cuando lo busca y él ya la acusa, porque ya no hay diálogo, hay acusación. No hay diálogo de amor, que insisto, puede ser un silencio, unir los corazones, hay una acusación. Es un vago, grita mucho, y él le dice a ella, siempre hace lo mismo, ya me canso de lo que hace o de lo que no hace. Son acusaciones, que la expresen o no la expresen, son acusaciones, por lo tanto hay una victoria del maligno o del demonio, que significa eso, divisor, dividido el diálogo a la pareja. Entonces, él busca, el Señor lo busca a Adán, Adán acusa a la mujer acusa. Bien, ¿cómo se revierte todo esto? Y bueno, el castigo, bueno, no voy a entrar en el tema del castigo porque sería para otro tema más largo. Cuando tienen a sus hijos, miren lo importante que es el diálogo también. Los hijos de Adán y Eva, ¿se acuerdan los nombres? Caín y Abel, ¿sí? Hay diálogo también. Dios vuelve a intentar, voy a hablar un poquito para que se entienda que también se entra con la familia, con los hijos, ¿no? Dios va dialogando. Cuando está Abel, presenta su ofrenda, un diálogo de amor, presenta lo mejor que tenía, su ganado. Abel, Caín presenta que era agricultor, lo que le sobró, dice, ¿no? Lo que tenía, no lo mejor, no fue el diezmo propiamente, los tomates podridos, bueno, ahí esto para Dios, porque... Y cuando estaba ya triste, dice la Escritura, por la ofrenda de Abel, y porque Dios vio con bondad a Abel y no a él. Y miren lo que significa romper un diálogo. Dice, ¿por qué estás resentido y tienes baja la cabeza? Si obras bien podrás mantenerla erguida, si obras mal el pecado está agazapado en la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Claro, porque ya estaba tentado, porque estos pobres hijos son hijos de padres pecadores, como nosotros, que si has tenido un trauma en tu familia, con tu papá, con tu mamá, cuando eras chico, son pecadores. Y ustedes también, y yo también. Y eso lo reciben también los hijos, Caín y Abel. Caín como asesino, Abel con la muerte. Es difícil, ¿no? El tema de las generaciones, de cuando se rompe el diálogo con el Señor, ya no diálogo con mi esposa, mi marido, y se ha quebrado la relación con el Señor, entonces sucede esto. ¿Qué responde Caín? No le responde nada, va y mata, porque ya no había diálogo. Entonces, la falta de diálogo en el matrimonio, la falta de oración en el matrimonio, la pagan tus hijos. ¿Cómo la pagan? Con tu hijo que no quiere hablar con Dios o con un hijo muerto. Ahí Abraham volvió a hablar con Dios. Es muy curioso cuando vuelve. ¿Saben cuándo vuelve a hablar?
Primero habla cuando le nacen los hijos. Dice que Caín se unió a su mujer, Adán cuando se une a su mujer, él dice, el hombre se unió a Eva, aquí está, capítulo 4, y ella concibió a luz a Caín. Entonces dijo, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Acuérdense de esto, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Este es el significado de la palabra Caín. He procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde, 4, versículo 2, dio a luz a Abel. Eva dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas. ¿Qué dijo Adán y Eva cuando nació Caín? He procreado un varón con la ayuda del Señor. ¿Qué dijo Adán y Eva cuando nació Abel, el segundo hijo, el bueno? Que era pastor. ¿Pero qué dijo? Nada. ¿Vamos a rezar? Nada. ¿Hablamos con Dios? No. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré. O sea, la alegría de, tengo un hijo con la ayuda del Señor. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, te bendigo. Vamos a misa, sacramento. Y me acostumbré. Todo es un don. Y estoy acostumbrado a este don. Nace el segundo hijo. Puede ser segundo, tercero, cuarto. Tienes otra bendición en tu familia. No dices nada. Y dejaste de hablar con el Señor y con tu marido.